Este vídeo de una joven retransmitiendo su rutina de ejercicio mientras los militares que van a dar un golpe de Estado aparecen a sus espaldas sirvió para poner punto final al proceso de democratización que los propios militares de la antigua Birmania habían iniciado una década antes. Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, fue encarcelada de nuevo y el país se sumió inmediatamente en una nueva crisis política y social que se ha ido agravando en los últimos meses. Los grupos étnicos armados y los militares se enfrentan a menudo en combates cada vez más violentos. Los rebeldes, que llevan luchando contra la dictadura y por la creación de un Estado federal desde que el país se independizó de los británicos en 1948, plantan emboscadas a los soldados allí donde pueden, y estos responden con ofensivas en las que ya no es raro ver incluso cazas y helicópteros de guerra. Lógicamente, la población civil es la que más sufre, ya que pueblos enteros acaban arrasados. En esta circunstancia, la Junta Militar ha anunciado la celebración de elecciones generales este año, pero ha modificado la ley electoral para restringir la participación de la oposición. Escondido en algún lugar de Myanmar se encuentra el Gobierno de Unidad Nacional. Su presidente, Duba Sila, ha accedido a analizar en una entrevista exclusiva lo que sucede en este rincón cada vez más caliente, pero también olvidado, del tablero geopolítico mundial. Muchas gracias por esta entrevista. Me gustaría empezar preguntando por la situación actual de Myanmar, por un breve resumen de la misma, porque han pasado poco más de 2 años desde el último golpe de Estado y nos gustaría conocer cómo están las cosas en el país ahora mismo. Desde que el ejército de Myanmar dio el golpe el 1 de febrero de 2021, el país se encuentra sumido en una crisis política. Habíamos estado bajo el yugo de los militares durante muchos años, pero desde las elecciones de 2010 habíamos iniciado el camino hacia la democracia y teníamos mucha esperanza. En 2015, la Liga Nacional por la Democracia venció en las urnas y teníamos muchos planes y proyectos para construir un futuro de libertad y democracia en el país. Pero eso ha acabado con el último golpe y ahora los problemas se multiplican, sobre todo por una crisis económica que pone en peligro la supervivencia de la población y avanza una crisis humanitaria de la que estamos advirtiendo a la comunidad internacional. La Junta Militar inició el proceso de transición a la democracia la década pasada y lo hizo por voluntad propia, algo que pues nos sorprendió a muchos porque no había movimiento o revolución alguna de por medio. Y eso sí que sucedió, por ejemplo, en 2007. Comenzaron esta democratización de Myanmar, pero ¿por qué han decidido ponerle fin ahora? Why did they put an end to it? Los militares iniciaron la transición democrática por voluntad propia porque así se lo recomendaron diferentes analistas políticos, pero lo hicieron bajo la premisa de una democracia disciplinada, basada en la estricta Constitución de 2008, que les otorga un 25% de los escaños y ministerios como el del Interior, Asuntos Exteriores o Defensa. El ejército creyó que esa premisa le permitiría mantener el poder para siempre, y aunque a la gente no le gustaba la Constitución, comenzó a participar pacientemente en política con la esperanza de que fuese el primer paso hacia la democracia real. Pero cuando la LND ganó las elecciones de 2020, los militares se pusieron nerviosos y decidieron dar el golpe de Estado y revertir el proceso. Según las últimas noticias, la Junta Militar ha decidido disolver multitud de partidos políticos, incluido el de Aung San Suu Kyi. ¿Qué implicaciones tiene esto y cómo se encuentra la propia Suu Kyi? That means, and how is Suu Kyi at the moment? Ahora se ha aprobado una nueva ley electoral que es imposible de aceptar.
razón por la que 40 partidos políticos han sido disueltos. Esto refleja que el ejército rechaza frontalmente la voluntad del pueblo. Es exactamente lo mismo que sucedió en 1990, cuando la LND tuvo una gran victoria que los militares rechazaron de reconocer. Entonces, como ahora, perdimos la oportunidad para hacer una transición pacífica. En realidad, no quieren democracia, sino controlar el poder. Buena muestra de ello es que Aung San Suu Kyi ha vuelto a prisión, con una condena de 33 años. La han borrado de la escena política de Myanmar, algo que nos entristece profundamente. ¿Cuáles son los objetivos del Gobierno de Unidad Nacional que preside? Conocemos bien al ejército de Myanmar. Redactaron la Constitución de 2008 para engañar al mundo. Organizaron elecciones para engañar al pueblo y volvieron a hacerlo con el mismo fin. Pero nosotros, el Gobierno de Unidad Nacional, queremos impulsar un proceso democrático real. Nuestra hoja de ruta pasa por la creación de un gobierno de transición inclusivo, en el que estén representados todos los grupos étnicos armados, todos los partidos políticos, la sociedad civil y organizaciones juveniles. Iniciaremos un periodo de consultas con todos los estamentos de la sociedad para redactar una nueva constitución que garantice democracia, justicia, igualdad y todas las libertades individuales, y que reconozca el derecho a la autodeterminación en todas las regiones del país para construir el Estado federal del Myanmar del futuro. La sociedad birmana es extremadamente compleja. Cuenta con 134 minorías étnicas diferentes, cada una con su cultura, su idioma y también con intereses económicos contrapuestos. Y por eso, desde la propia concepción del Estado, aparecieron en torno a una veintena de grupos armados con un enemigo común, el ejército, el gobierno, al principio de Rangún, ahora de Naypyidaw. Sin embargo, no han conseguido ponerse nunca de acuerdo para combatirlo, y eso que lo han intentado en muchas ocasiones. Me gustaría preguntarle por los problemas que Myanmar lleva arrastrando desde antes del golpe de 2021. Si no estoy equivocado, usted pertenece a la etnia Kachin. Yo he estado con varias minorías del país, incluidos algunos de sus grupos armados, como el KIA o el ejército Wa, y siempre exigen la creación de un Estado federal. ¿Cómo planean gestionar esta complejidad que suponen las minorías étnicas en la población de Birmania? Tenemos dos objetivos: derrocar a la junta militar y borrar al ejército de las instituciones gubernamentales para crear una unión federal democrática. Creo que es el momento adecuado para que todos los grupos armados se sumen a nosotros y nos coordinemos para combatir a los militares, porque solo tras su derrocamiento podemos avanzar en el segundo objetivo. Tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica para trabajar juntos. Tenemos que dejar atrás las rencillas del pasado y crear un clima de confianza, tanto entre nosotros como con la etnia Bamar, que está sufriendo en carne propia la brutalidad del ejército. Ahora entienden que debemos dejar atrás el chauvinismo y sumar fuerzas para hacer frente al enemigo común. The armed organizations have been trying to work. Pero los grupos armados llevan mucho tiempo tratando de trabajar unidos. Recuerdo, por ejemplo, cuando asistí en Laiza el 2013 a uno de sus congresos para impulsar una cooperación que nunca se ha materializado. ¿Por qué cree que esta vez será diferente? ¿Y no le preocupa que el derecho de autodeterminación acabe con el Estado birmano? End Myanmar as a country. Unidad son solo 3 sílabas que resultan muy fáciles de pronunciar y muy difíciles de poner en práctica. Pero debemos lograrlo si queremos crear ese Estado federal. Hemos fracasado en el pasado por 2 razones. Primero, porque el ejército ha aprendido de la estrategia colonial británica del divide y vencerás,
y la ha utilizado con los grupos étnicos, utilizando oportunidades económicas y prebendas varias como anzuelo. Segundo, la comunidad internacional es muy naif cuando piensa en la junta militar y ha apoyado esa falsa transición democrática a pesar de que nosotros demandamos más apoyo para los grupos étnicos armados. Ahora, sin embargo, los Bamar quieren unidad y la comunidad internacional está más abierta a la colaboración. Además, tenemos a una juventud mucho más abierta de mente y mejor formada para impulsar estos procesos. Entre las 134 minorías étnicas oficiales de Myanmar se echa de menos una, la de los Rohingya, que viven en el estado de Rakhine sobre todo. Han sido polémicas y han provocado problemas durante muchísimos años, pero sobre todo desde 2012, cuando a raíz de una supuesta violación de una mujer a manos de Rohingya, una mujer budista, estallaron unas revueltas que provocaron el internamiento de más de 150.000 Rohingya en campos de refugiados primero y luego en el año 2017 una limpieza étnica que se cobró muchísimas vidas y que provocó que más de 700.000 Rohingya se refugiasen en la vecina Bangladesh, donde todavía permanecen más de 1 millón de personas. Ese es un grave problema religioso, cultural, étnico, que todavía no ha encontrado solución. Habla de unidad, pero uno de los principales problemas del país en la última década ha sido provocado por la segregación de los Rohingya. Les ha granjeado multitud de críticas, también a la propia Suu Kyi. ¿Qué solución proponen para este problema? La comunidad internacional actúa de buena voluntad en su intento de cambiar este país. En los 90 ya intentó colaborar de forma constructiva con el ejército. Invirtió mucho dinero y tiempo, pero no funcionó. Y sabíamos que no funcionaría. Luego introdujo el concepto de la reconciliación, que Suu Kyi ha adoptado en el ámbito político y enarboló cuando ganó las elecciones. El problema es que trató de reconciliarse con los soldados, cuando tendría que haber buscado la reconciliación de las diferentes etnias. Se equivocó al dar apoyo al ejército en asuntos como el de los Rohingya y eso le ha granjeado muchas críticas de la gente. Creo que ha aprendido la lección. Nosotros reconocemos el sufrimiento de todas las personas. Por eso garantizaremos la ciudadanía a cualquiera que haya nacido en este país, que debe tener los mismos derechos y oportunidades que el resto. ¿Qué papel cree que China puede jugar? Porque mucha gente señala que los militares cuentan con China como aliado, como ha sucedido, por ejemplo, con los militares en Tailandia. Cuando menciona a la comunidad internacional, me da la sensación de que está excluyendo a China, que al fin y al cabo es su vecino más grande y poderoso. Y por eso me gustaría saber cómo piensa trabajar con ese país en el proceso hacia la democracia. China in this process towards democracy. China es un vecino gigantesco, muy poderoso y de importancia vital. Porque en teoría un país comunista tendemos a pensar que es una dictadura. Pero China ha cambiado mucho y ahora sus prioridades son económicas, así que no quiere ver caos en Myanmar. Quiere hacer negocios con nosotros y por eso le interesa que sea un país estable. En el pasado, Pekín ha tenido buenas relaciones con los militares, pero ahora se está distanciando de ellos. Es algo que se aprecia en las reuniones que celebran los líderes de la cuenca del río Mekong. No obstante, China tiene poder de influencia económica y política sobre el ejército y, si la ejerce en favor de la voluntad del pueblo y para propiciar cambios en la junta militar, puede convertirse en un actor muy positivo. Antes de concluir, quería hacerle una pregunta un poco más personal, porque el suyo no es un gobierno en el exilio, como sucede en otros lugares, sino un gobierno que trabaja desde territorio birmano.
¿Cuánto le preocupa su seguridad y cómo puede trabajar escondido en un país gobernado por los militares que al fin y al cabo son su enemigo? Which is basically your enemy. Está siendo muy difícil trabajar. Tenemos que tener especial cuidado durante el día, prestar especial atención al sonido de los disparos y recibir toda la inteligencia posible para proteger nuestra seguridad. Pero no podemos tirar la toalla, porque vemos constantemente las lágrimas de la gente que sufre la represión de los militares y estamos totalmente decididos a cambiar la situación, aunque nos cueste la vida. No negaré que tenemos miedo porque el ejército es muy eficaz provocándolo. Pero tenemos que ser valientes para avanzar en esta revolución. No somos un gobierno en el exilio, sino un gobierno escondido dentro del país. Y algunos de nuestros ministros luchan codo con nuestros soldados para poner fin a las atrocidades del ejército, a la quema de pueblos y asesinato de civiles. La única salida es derrocarlo, porque es como un perro rabioso que muerde a todo el mundo. Solo se puede parar matándolo. Y para eso necesitamos que la comunidad internacional nos envíe armas. Muchas gracias por su entrevista y por haber respondido a todas las preguntas y sobre todo, mucha suerte. Todos los ciudadanos del mundo desean la prosperidad de su país y también la paz para sus territorios. Los líderes no deberían usar su poder y egoísmo. Hoy en mi país, mientras estoy dando un discurso, hay gente muriendo. Más de 100 personas han perdido la vida hoy. Siento una pena muy profunda por todas esas personas fallecidas. Quiero pedir desde aquí que por favor ayuden a Myanmar. Necesitamos urgentemente ayuda internacional. Creemos un mundo mejor donde haya responsabilidad individual para las nuevas generaciones.